Vamos a abrir la Biblia en Mateo 17, del 9 al 13. Y espero con ayuda del Señor terminar hoy, en cierta manera, lo que hemos venido viendo desde el capítulo 16. Jesucristo está en un momento de transición de su ministerio. Y es importante entender entonces que si está en un momento de transición, Él intencionalmente está haciendo algo con sus discípulos. Y empieza a interactuar con ellos, a hacerles preguntas. No solamente hablar de la crucifixión y de su muerte y resurrección, pero también hablar de la característica del creyente, que también incluye, como su maestro sufrió y se negó a sí mismo, también los creyentes verdaderos deben de entregarse a sí mismos, a Él, y eso producirá persecución, sufrimiento. El mensaje de hoy lo he titulado El Cristo sufriente. No hay otra manera de conocer a Cristo si no lo conocemos como el Cristo sufriente. Quizás permítame volver a decir eso de otra manera. Si conocemos a un Cristo que es todo menos sufriente, no es el Cristo verdadero. Y es eso exactamente lo que los discípulos de Jesús no entendían. Ellos esperaban un Mesías triunfante, político, que viniera a aplastar al imperio romano que los había conquistado. Ellos no se imaginaban a un Cristo montado en un burrito, sin un lugar en donde recostar su cabeza, profesión carpintero de una aldea muy pequeña, Nazaret. Los judíos jamás se imaginaron un Cristo de esa manera, y mucho menos se imaginaron a un Cristo clavado en la cruz del Calvario, sufriendo, siendo humillado, abofeteado y muerto. Eso era inimaginable para los judíos, también para los discípulos. Y por alguna razón se ha convertido en algún deseo de algunos en la corriente evangélica de no considerar al Cristo sufrido. Quieren un Cristo nada más que no les trae sufrimiento, que les trae prosperidad, que les trae fama, que les trae prominencia, pero nunca consideran el sufrimiento. Y de hecho las bienaventuranzas terminan de alguna manera diciendo que son bienaventurados aquellos que son perseguidos, que son rechazados. Vamos a verlo. Mateo 5, si puede abrir conmigo antes de entrar al texto. Mateo 5. Están todas las bienaventuranzas. Y vaya al versículo 10. Ya Jesucristo en el Sermón del Monte está dando una imagen de lo que le espera al verdadero creyente. Y dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados seréis
cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Pero hay una causa. Y él dice, por mi causa. O sea que la causa de la persecución, de los insultos, de que hablen mal y falsamente de los creyentes no es por ninguna otra causa, sino por la causa de Cristo. Ya él venía hablando esto en el Sermón del Monte a sus discípulos. Podemos regresar a nuestro texto, Mateo 17 del versículo 9 al 13. La palabra del Señor dice: mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y él respondió y le dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y fue hasta entonces en donde los discípulos, dice la palabra, entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos tantas gracias por el gran privilegio, Señor, que nos permites de reunirnos como iglesia para poder estar juntos adorándote conforme a tu propósito eterno, Señor. Para cumplir, Señor, la razón por la cual tú nos has escogido y llamado para adorarte, para ver tu gloria a través de tu palabra, a través de la cruz. Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nosotros no queremos ver la gloria de ningún hombre, sino queremos ver tu gloria, Señor. La gloria que nos asombra, la gloria que nos apunta a ti, Señor, al Padre, a la vida eterna. No queremos, Señor, asombrarnos de los logros del hombre hoy en día. No queremos asombrarnos de las riquezas del hombre. No queremos asombrarnos de las posesiones del hombre, queremos asombrarnos de tu gloria. Y sabemos, Señor, que eso solamente sucede cuando estamos en comunión contigo a través de tu palabra. Y pedimos en esta tarde, Señor, entonces, que mientras estamos en tu palabra podamos ver tu gloria, Señor. Amén. Gracias, Padre. Veo tres aspectos que Mateo el evangelista está comunicando acá en estos versículos. Del versículo 9 veo la instrucción de Jesús a sus discípulos, como siempre. Si hay algo que Jesús hizo es instruir a su pueblo. Segundo es que los discípulos, siendo aún
creyentes en proceso, ¿verdad? Lo cual siempre seremos. Nunca dejaremos de ser creyentes en proceso. Nunca vamos a llegar a aquel lugar en donde digamos, hoy he llegado al lugar en donde ya no necesito más de la instrucción de Dios. Donde digamos, ya sé suficiente. Y me recuerdo ahora exactamente de un comentario que una vez le pregunto a un hermano, le digo, hermano, y tal, ¿por qué ya no viene a la iglesia? Ya no lo vimos, no me contestó el teléfono. Y me dice con la cabeza triste, dice, hermano, dice, me dijo que no quiere venir porque todo lo que usted está diciendo, él ya lo escuchó, ya lo sabe. Wow. Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos ser? El pecado en nosotros nos hace pensar de que hay un límite de lo que vamos a aprender de Dios. Yo ya sé suficiente de Él. Y nunca sabemos suficiente. Nuestro Dios es un Dios trascendente, infinito. La palabra infinita denota que no tiene principio ni fin. Dice un teólogo, Jesucristo es la persona de quien no podemos pensar más arriba de Él. No hay ningún pensamiento más arriba de Jesús. Llegar al pensamiento al nivel de Jesús sería ser igual a Dios. Es imposible. O sea que nunca vamos a poder sobrepasar ese conocimiento y ese entendimiento. Y sin embargo, Él se ha revelado en la palabra. Y aunque no podemos conocerle en su infinitud, sí podemos conocerle como Él desea que le conozcamos a través de su palabra bendita. Porque esa es su autorrevelación. O sea, Él se está revelando en las Escrituras. Y lo que ha revelado en ellas es lo que necesitamos para conocerle y es lo que necesitamos para la salvación. Y parte de lo que Él, en su sabiduría, decidió revelar al hombre de Él es a su Hijo sufrido, el siervo sufriente en la cruz del Calvario, el único medio para poder salvar a los hombres de la maldición del pecado. Perdone, no le dije el tercer punto, es la respuesta de Jesús. Está la instrucción, la pregunta y la respuesta. Dice Mateo que mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esto no es nuevo. Esto es algo que se conoce en teología como el secreto mesiánico. Ya Jesús había dado órdenes anteriormente cuando Él sanaba a que no le dijeran nada a nadie. Pueden ir conmigo a Mateo 8, por ejemplo. Jesús ya había dado estas instrucciones a sus discípulos. Mateo 8:4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, esto es al leproso que lo había sanado. Le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés mandó para testimonio de ellos. En la tradición judía él tenía que presentar una ofrenda por haber sido sano, pero el medio de sanidad aquí fue Jesús, el Mesías.
y no fue ningún sacerdote ni ningún rito religioso. Y él le dice, no digan nada. Los judíos, los líderes no iban a entender esto. Era algo que no sucedía y que no era común. Ningún sacerdote venía y se conocía como sanador, ¿no? O ningún fariseo era un sanador. Eso no existía en el concepto de ellos. Pero Jesús, en su sabiduría, había empezado a sanar. Le voy a decir que era un punto de transición también. Él había predicado el sermón del monte y había hablado con autoridad a tal punto que la gente decía, wow, nunca hemos escuchado hablar a alguien de esta manera, con tal autoridad. Y ahora los milagros no iban a servir, las señales de sanidad no iban a servir para asombrar a la gente o para engañar gente. Los milagros ahora venían con un propósito específico y no era darle un show o un despliegue de poder a la gente. Jesús no necesitaba hacer eso. Nuestro Dios es sabio. Él no es como nosotros, que cuando tenemos un poco de poder lo tratamos de desplegar a los demás. Si tenemos una posición de trabajo, éramos asistentes y ahora me subieron de supervisor, ahora yo empiezo a ver a la gente de una manera diferente y le empiezo a tratar. Y de hecho le empiezo a presumir que gano un poco más. Ahora me rodeo con el dueño y quizás puede hasta empezar a hacer cosas extrañas que si antes no vestía con un saco y una corbata, ahora empieza a vestir con un saco y una corbata. Si antes no cruzaba la pierna al sentarse, ahora cruza la pierna al sentarse. Cosas así, ¿no? Jesús no hacía los milagros porque él quería asombrar a la gente de esa manera o porque quería engañarlos. ¿Sabe cuál era el propósito de los milagros de Jesús? Era certificar que verdaderamente Él era el Mesías, porque esas señales, la predicación del Evangelio, calmar la tormenta, caminar sobre las aguas, sanar a la hija de Jairo, a la mujer de flujo, todo eso era para certificar que Él verdaderamente era el Mesías, porque la profecía hablaba, Isaías 53, del siervo sufriente, que sería un siervo sufriente, pero sería un siervo que llevaría las enfermedades. Lucas, en el capítulo 4, habla de esto también. El propósito era decir, yo soy el Mesías. Las actividades mesiánicas no son repetibles. Hoy hay cientos y miles de iglesias queriendo repetir algo que la Biblia no manda a repetir, como las actividades mesiánicas de sanidad, señales, o las señales apostólicas que eran necesarias para el fundamento de la iglesia, como la profecía. Todo eso llevaba un propósito y era certificar que era el Mesías, porque hasta ese punto vemos la historia del Antiguo Testamento, no habían sanidades de esa manera. Nadie alimentaba a las personas por 5,000 o 20,000 como Jesús lo hizo. Eso debía haberle dicho al hombre, esto es únicamente el resultado de la venida del Mesías prometido. Pero existe un peligro en eso, que Jesús estaba guardando a los creyentes, a los discípulos. Por eso les dijo, no le digan a nadie, como Mateo 8. Jesús quería
pasar desapercibido porque tenía una misión. Mateo 8:28 dice que las zorras no tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No era un hombre que vivía en un palacio, que llamaba la atención en ese sentido como un rey, humanamente hablando. Él es el Rey eterno. Esto era el secreto mesiánico. Jesús le dijo a los discípulos, que sabemos que eran 3, no le cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Lo que acababa de experimentar Pedro, Jacobo, habían visto la gloria de Cristo Jesús en la transfiguración. Y como entendimos la semana pasada, lo que era la transfiguración o el propósito de la transfiguración era evidenciar a unos cuantos, a 3 discípulos, que Cristo verdaderamente era divino. Que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, y era necesario porque Pedro unos momentos antes le había dicho, no, Señor, no puede ser que mueras en la cruz. Eso que Dios no lo permita, que tenga de ti misericordia. Y vimos el error de Pedro, la falta de Pedro, el pecado de Pedro en querer impedir al Cristo sufriente. Vimos que a Jesús le importa la forma en la que su pueblo le conoce. Vimos que a Jesús le importa no lo que la gente piensa de Él, porque la gente allá afuera piensa cosas equivocadas de Él, porque no acuden a la fuente de la revelación del conocimiento de Cristo, su palabra. Obtienen el conocimiento de Cristo a través de misticismo, de ideas mundanas. No puedo hablar de muchas, pero hay ideas hasta políticas de Jesús, ¿no? Algunos se atreven a hablar de tal blasfemia diciendo que Jesucristo ha sido el primer socialista o el primer comunista. Otros han dicho que Jesús sería capitalista. Y cometen errores y blasfemias de esa manera porque no tienen el conocimiento verdadero. Se recuerda en Mateo 16, en la confesión de Pedro. Vaya conmigo, vamos a verlo porque es importante para refrescar un poco lo que hemos visto. Jesús le pregunta en el versículo 13 a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empieza la lista de descripciones de qué era lo que la gente pensaba que era Jesús. Algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entendimos que aunque era noble pensar de Jesús, que era un gran profeta, era equivocado pensar de él, que era un gran profeta, porque él es más que un gran profeta, él es el Hijo de Dios. Y entonces estamos viendo que a Jesús le importa lo que la gente piensa de él. Y le dice a sus discípulos la verdadera razón del origen de su pregunta y llega al centro
de lo que él quería llegar y le dice: y vosotros, mis discípulos, ¿quién decís que yo soy? Y Pedro en esa ocasión, diferente a otras ocasiones cuando respondió mal, respondió de una manera preciosa, porque responde y le dice: tú eres el Cristo, no un profeta. Tú eres el Hijo de Dios viviente, no un simple hombre. El Hijo del Dios viviente, equiparándolo con la divinidad y diciéndole básicamente, en otras palabras, tú eres Dios. Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que a Jesús le importa, pero parecería contradictorio entonces que no le digan a nadie acerca de la visión. ¿Qué fue lo que la visión confirmó a los discípulos que estaban ahí? Era que Él era divino, y las implicaciones de la vida eterna, viendo a Moisés y a Elías. Vimos la actitud de Pedro, que dijo: este es el lugar, he llegado al cielo, para esto nos escogió a tres. ¿Usted se imagina estar visualmente viendo a Jesús en su glorioso resplandor, que solamente fue continuo después de la resurrección? Y digo, fue posible verlo después de la resurrección, porque en su humanidad esa divinidad no era palpable a los ojos de los hombres. Claro, Cristo ha sido glorioso siempre. Se recuerda a Él, le dice: Padre, dame esa gloria que tuve contigo desde la eternidad. Hermanos, ¿qué haría uno de nosotros viendo la gloria de Cristo? Lo primero es, si somos adoradores de verdad, vamos a caer tendidos al suelo y vamos a decir: nunca me quiero ir de este lugar. Pero lo que Pedro no entendía es que eso no era solamente para él, ni tampoco era el final. Era nada más que un vislumbre de lo que había de venir, de estar en la presencia de Cristo en su gloria eterna resplandeciendo. Pedro comete otro error y dice: aquí nos quedamos. Pedro en realidad estaba evidenciando las debilidades de todo creyente, y más allá aún de aquellos que no son creyentes, porque Pedro era hombre, como todo hombre. Y los hombres tienden a enfocarse en los aspectos de Dios que son equivocados. Algunos le dicen: mira, en tal iglesia están profetizando y te dicen todo tu futuro. Y el hombre dice: yo quiero eso, yo voy para allá. En otro lado dicen: ¿sabe qué? Van a haber campañas o eventos de sanidad. Hermano, yo he evidenciado, he visto ciertos eventos fraudulentos de sanidades en donde aún ni los estadios son suficientes para alojar a tanta gente. Muchos con una gran necesidad, buscando una respuesta. Yo diría es el primer grupo que genuinamente quiere una respuesta de Dios y ha buscado la respuesta en el lugar equivocado. Y hay otros que nada más están enfocados, ni siquiera es una necesidad, sino simple y sencillamente un ¿qué?
sensacionalismo, de querer ver gran despliegue de obras, de señales, que dicho sea de paso, son completamente falsas. Entonces Jesús sabe el corazón no solamente de sus discípulos, pero sabe el corazón de lo que la gente hubiera querido hacer si ellos le cuentan a las personas la gloria que vieron de Él. Sabía que si ellos lo comentaban en el momento, la gente lo iba a empezar a perseguir por las razones equivocadas. Y alguno diría, pero no creo que lo hubieran podido buscar equivocadamente. Y claro que sí, porque por eso la Biblia nos dice que aún Pedro lo estaba viendo equivocadamente, diciéndole, aquí nos quedamos, y se volvió egoísta. Básicamente dijo, ya no soy evangélico, ya no necesito evangelizar, yo estoy aquí, ¿qué me importan los demás? Pero Jesús tenía otro plan, y vemos que ese plan fue el perfecto, porque Pedro fue el que predicó el primer sermón, en el cual Dios usó para salvar a más de 3,000. Pero no fue a la manera de los discípulos y de Pedro, sino fue a la manera de Jesús. Un ejemplo de esto no lo habla la Biblia en Evangelio de Juan, capítulo 6. Vaya conmigo, vamos a hacer un poco de lectura ahí. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Es la alimentación de los 5,000. Y va a ver lo que esto hace en el corazón de algunos hombres, que es exactamente lo que Jesús estaba evitando en este momento. Me acompaña, va a ser algo largo leerlo, pero tenemos que leerlo para entender el contexto. Y dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Vean, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La compasión de Jesús en acción, ¿verdad? Preocupándose por la gente que comiera. Ahora vea el versículo 6. Pero decía esto, ¿por qué? Para probarlo. Porque Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Él es omnisciente. Y muchas veces nos pone en esas situaciones, ¿no? En la que la situación llega a nuestra vida por la providencia de Dios y su soberanía, para ver en la forma en la que vamos a responder. Hermanos, un paréntesis. Cada situación de tu vida, sea buena y sea mala, viene providencialmente a tu vida, porque el Señor desea que a través de esa instancia que viene o situación que viene a tu vida, demuestres la abundancia de carácter cristiano o la falta de carácter cristiano, y el Señor te seguirá formando. Ahora, la evidencia de la falta de carácter cristiano no viene porque Dios no sepa que somos débiles, ¿no? Viene para que nosotros sepamos y nos humillemos y digamos: Señor, yo no sé, no puedo, y busco ser instruido por ti. Las debilidades no se evidencian para Él, porque Él sabe, aunque no hablemos nada, aunque no expresemos nuestros pensamientos o no los escribamos, Él sabe cada una de nuestras intenciones, Él sabe cada uno de nuestros pecados. Él le dijo esto a los discípulos acá: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Versículo 5. Versículo 6. Decía esto para probarlo, porque él sabía, claro, él es
el Dios soberano. Él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno, para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedazos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Ahora estaba Jesús a punto de hacer un milagro, no para asombrar a la gente, no para desplegar poder, sino para manifestar su compasión y su divinidad. Oiga lo que Jesús empezó a hacer en el versículo 10. Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en números de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Se saciaron los 5,000, que se cree era un número de 15,000 a 20,000, con mujeres y niños. Era sorprendente entonces, el milagro era poderoso, nunca antes visto, que con tan pocos panes y pececillos Dios haya alimentado a más de 15,000 personas. Era un milagro sorprendente, glorioso, que nos hablaba de la divinidad de Cristo Jesús. Imagínese la gente cómo recibió eso. Pero viene el texto que nos amerita a nosotros ahora, es el versículo 15, pero vamos a leer el 14. Dice: la gente entonces, escuche, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y el versículo 15 nos dice la verdad de lo que Jesús no quería que el hombre entendiera a través de sus señales y sus milagros. Dice: por lo que Jesús, eso es, por lo que Jesús nos está diciendo, esa frase, que ellos, la gente había pensado algo, ahora había empujado a Jesús a pensar en esto, a entender lo que ellos querían, que era equivocado. Dice: por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo, escuche, por la fuerza. ¿Para qué? Para hacerle rey. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la palabra: se retiró otra vez al monte él solo. Ellos habían visto en Jesús una fuente, ¿sabe de qué? De pan, de comida, de sanidad, y quizás hasta un rey político que los iba a librar de los romanos. Pero Jesús no quería que lo vieran así. ¿Sabe cómo era que Jesús quería que lo vieran? Como lo que Él vino a hacer, el Salvador de su pueblo, para salvarlo de sus pecados. Eso era, para salvarlos de sus pecados. Hermano, amigo, si por alguna razón has entendido, por falta de oportunidades de escuchar el verdadero evangelio, o por haber puesto la confianza o los oídos en hombres que no son otra cosa sino falsos profetas y falsos maestros, que lo que quieren es la gloria del hombre en el púlpito y esconden la gloria de Cristo y engañan a la gente. Si eso ha sido una realidad, el Señor quiere hoy
que tú sepas que la única forma que lo debemos de conocer a Él, principalmente, porque hay otras formas de cómo conocerlo a Él, pero la primera forma que nos entra en esa relación con Él es verlo a Él como nuestro Salvador y Señor, quien redime a los hombres de la esclavitud del pecado. Si nunca he conocido a Cristo de esa manera, no le he conocido verdaderamente. Si mis prioridades están en qué puedo yo hacer para que Cristo me dé, como Pedro, aquí me quedo. Esto es glorioso. Debemos de entender y conocer a Cristo como la Biblia lo revela. Entonces quiere decir que la única fuente del conocimiento de Cristo verdadero es a través de la palabra de Dios. Y diligentemente, como creyente, yo debo de filtrar toda voz y toda predicación que se escucha en los púlpitos, en la radio y en la internet. Yo tengo que pasarla por el filtro de la palabra de Dios para ver si me están hablando del Cristo de la Biblia, del Mesías, del Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque de eso depende la vida o la muerte. Ahora, los discípulos, después de que Jesús les da esas instrucciones sabias, que Él no quiere que la gente lo viera como un hacedor de milagros, imagínense, Él hacía verdaderamente los milagros y sin embargo no quiere que el hombre lo conozca como hacedor de milagros. Y hoy en día hay hombres que quieren ser conocidos como hacedores de milagros. ¡Qué equivocación! Jesús les dijo, no vayan y no lo cuenten, no cuenten a nadie la visión, pero había una libertad de hacerlo. ¿Saben cuándo? Hasta después de su resurrección. Básicamente, hemos entendido también a través del libro de Mateo que la resurrección de Cristo Jesús es la evidencia absoluta y definitiva de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Romanos dice que a través de su resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder del Espíritu Santo. No era que ahí se hizo Dios, no era que ahí se hizo Hijo de Dios o que ahí fue donde Dios lo adoptó como hijo, no, es que ahí en la resurrección se vio su glorioso resplandor y se entendió algo de Cristo que no se entendió antes en su ministerio y en su humanidad. Pero Él resucitó al tercer día. Básicamente, que ellos enseñaran acerca de la visión solamente confirmaría más y añadiría más a lo que verdaderamente la resurrección de Cristo hizo. ¿Entendemos eso? Porque Jesús le dijo, no cuenten la visión, por gloriosa que era para ellos nada más en ese momento. Y ahora para nosotros, después de que Él resucitó, y ahora la leemos en la bendita Escritura, pero ahora los discípulos venían equivocados, versículo 10. Al ver esto, o al entender esto, las palabras de Jesús, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? La pregunta, ¿no? Primero, ¿de dónde vino esa pregunta? Porque no estaban hablando de esto. Pero hay algo que da surgimiento a esa pregunta. Y es importante entender.
Lo que dio origen a esta pregunta fue la aparición de Elías en la transfiguración de Jesús. Porque tanto los escribas y los fariseos sabían que la Escritura había hablado de que antes de que viniera el Mesías, tendría que venir Elías. Y ahora los discípulos ven a Elías y no concuerda la secuencia de eventos. Dicen, bueno, aquí está Elías, pero tú, Jesús, has venido antes. Y la cosa es que los escribas dicen, es un poco raro eso, ¿no? Que acudan a la autoridad de los escribas cuando Jesús había destruido la autoridad de los fariseos. Pero los discípulos estaban haciendo la pregunta. En realidad no se ve si era como acudiendo a la autoridad de ellos o desafiando a Jesús, quizás no, sino simple y sencillamente era una pregunta genuina. ¿Por qué? Dicen los escribas. Esto me recuerda mucho de las grandes preguntas que nosotros tenemos acerca de la fe. Y cómo el Señor, en su amor, en su gracia, no nos ha dejado solos con nuestras preguntas. Y es lo que va a hacer, les va a explicar eso. Pero quisiera hablar un poco de la necesidad de las personas. Todos quieren entender la Biblia. Todos quieren conocer a Dios. Pero hay muchas dificultades porque la confusión es muy grande allá afuera. Hay muchos que dicen hablar por Dios. Hay muchos que dicen hablar por Dios. Es más, podemos encontrarlos en cada esquina, en cada ciudad, en cada país. Nos encontramos ahora en las redes sociales. Nos encontramos en YouTube. Y todos han agarrado una autoridad, bueno, voy a decir casi todos, porque hay quienes predican en estos medios bíblicamente, pero hay muchos que han tomado para sí mismos una autoridad que Dios nunca les dio para representarlo a Él, y la evidencia de eso es que hablan lo que la Biblia no dice. Muchos tienen preguntas y las preguntas no están siendo contestadas o están siendo contestadas equivocadamente. Un ejemplo de eso casi va a ser chistoso, pero eso tiene muchos años. Alguien que conozco dice que fue a una iglesia y en esta iglesia le decían, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia verdadera, y le decían, le preguntaban de dónde venía y le dicen, oh, no, esta es la iglesia verdadera. Y bueno, él se tuvo que voltear y le dijo, sabiendo Biblia, le dijo, no hay ninguna iglesia verdadera. Le dijo, Cristo es la verdad. Su respuesta estuvo un poco acertada, pero le dijo, Cristo es la verdad. En otra ocasión, un pastor fue a visitar un lugar y va a una iglesia, y en esa iglesia tenían prácticas raras. La manera de cómo recibir la bendición de Dios era metiéndose en un costal y darse vueltas en el piso, y terrible, ¿no? El pastor sale corriendo de ese lugar. Pero hay preguntas que verdaderamente son importantes. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el cielo? ¿Es Dios verdadero? ¿De qué soy salvo cuando vengo al Evangelio? ¿Qué significa
que la Biblia dice que toda la humanidad está bajo pecado. Cuando dice que no hay ni uno que busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, dice. ¿Qué significa eso? Si los hombres meditáramos en la palabra de Dios constantemente y entendiéramos la palabra de Dios, de la más simple manera cuestionaríamos y diríamos, aquí dice que todo hombre está bajo pecado. La pregunta que vendría de eso sería, entonces, si todo mundo está bajo pecado, ¿cómo puede uno ser salvo? En este caso, los discípulos estaban preguntándole a Jesús. La secuencia de los eventos no cuadra con nosotros, Jesús, por ahorita. ¿Cómo es posible que Elías haya venido después que tú? Podemos ir a Malaquías 4:5, de donde tanto los escribas como los discípulos entendían esta profecía. Cuando lo tenga, 4:5. ¿Qué fue lo que el Señor dijo ahí? Dijo, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. O sea, los discípulos estaban haciendo una pregunta genuina y Jesús le da la respuesta correcta. Y eso nos recuerda, amados hermanos, el ejemplo no solamente de los discípulos que por lo menos no fueron a otro lado, fueron a Jesús, igual que Juan el Bautista. Señor, ¿eres el que ha de venir o esperaremos a otro? No, Él era el que había de venir. De igual manera, como Juan y los discípulos acuden a Jesús para las respuestas apremiantes de la vida, así cada uno de nosotros debe de hacer en cada momento que tenemos preguntas importantes. Y la bendición de la iglesia es la siguiente, que siempre se lo repito. Dios no solamente nos salvó de nuestros pecados y nos salvó de su ira, pero ¿sabe qué? Nos ha dado su Espíritu Santo, el cual habita en nosotros y con nosotros. Y el Espíritu Santo nunca nos va a guiar, porque dice la palabra que Él guía a toda verdad y a toda justicia. Nunca nos guiará a hacer nada contrario al carácter de Dios. Entonces tenemos la gran salvación y tenemos el Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos ha dado su palabra bendita para buscar las respuestas a las preguntas. Pero ¿sabe qué? Dice, pastor, yo apenas tengo un mes de ser cristiano. Buenas noticias. No entiendo la Biblia. O tengo 5, 10 años y no entiendo, 20 años y no entiendo la Biblia. Efesios 4:11 dice que el Señor ha dado dones a la iglesia. Evangelistas, pastores y maestros. Para la edificación, para la perfección, para perfeccionar al pueblo de Dios. Hasta que haya un momento en que el pueblo de Dios llega a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad, vamos a leerlo, Efesios 4. Vaya conmigo. Vea la secuencia de todo esto. Efesios 4:11. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que
de capacitar. Esa palabra capacitar significa perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es un proverbio de tiempo, o sea que hay un tiempo en que los creyentes van a llegar, todavía no están ahí, pero van a llegar, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, que es la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué propósito? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por toda mentira, por toda doctrina de demonio, como dice Pablo. Toda aquella doctrina que no es bíblica y que se practica en algunas iglesias es una doctrina de demonio, porque aparta la verdad de los oídos del hombre. Y esto viene, según el texto 14 acá, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. En resumen, hermano, las preguntas las contesta Cristo a través de lo que nos ha dado. Él nos ha salvado, ha hecho lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, nos ha dado la bendición de su Espíritu Santo en nosotros y nos ha dado su bendita palabra para no buscar palabra de hombres. Y ¿sabe qué? Nos ha dejado la iglesia, el cuerpo de Cristo, en donde hay hombres y mujeres de Dios que pueden ayudarle a contestar sus respuestas. Somos más que victoriosos, somos verdaderamente bendecidos. Jesús es el único. Enfocándome al final, ahora vemos la respuesta de Jesús. Jesús le respondió a la pregunta que ellos tenían y le dijo, ciertamente viene, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo, esto es algo raro, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y cuando dijo esto, ellos entendieron que les había hablado acerca de Juan el Bautista. Es tremendo. Es tremendo lo que Jesús les está respondiendo. Les dice, es cierto, los fariseos tienen razón. Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero, hay un pero, pero yo les digo que Elías ya vino y no le reconocieron. Elías ya vino, Juan el Bautista. Lea conmigo lo que nos enseña Lucas 1:17 con respecto a 1:13 al 17, perdón, con respecto a la respuesta de Jesús. Aquí vemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Lucas 1:13 al 17. ¿Lo tienen? Se le aparece el ángel, versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Escuche, ¿por qué? Porque él será grande del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos
y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor su Dios. Esto era Juan el Bautista a través de su predicación del arrepentimiento. Versículo 17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Ese era Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ya Jesús en Mateo había dicho también, ustedes, y si le han de recibir, este es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es un símbolo de Elías en cuanto a ser el precursor de Jesús. En lo único que se divide en Juan el Bautista y Jesús es que Juan es un hombre y Cristo es el Dios hombre. Juan fue concebido por un hombre natural y una mujer natural, y Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista empezó su ministerio antes que Jesús y después Jesús. Juan el Bautista enfrentó a los líderes de Israel y los judíos antes que Jesús y después Jesús. Juan el Bautista llegó a la muerte antes que Jesús y después siguió Jesús. Ya vino. En la respuesta de Jesús no podemos perder algo tan importante, que no, el enfoque no es la secuencia de los eventos que están en orden, porque ya Elías vino en Juan el Bautista, porque tenían el mismo carácter y eran hombres entregados a Dios, que pagaron fuertemente. Elías fue arrebatado, pero Juan el Bautista fue decapitado. Pero ¿qué es lo que debemos entender entonces de la respuesta de Jesús? Si leemos una vez más, Jesús le está poniendo en orden a ellos sus pensamientos y les está diciendo, es cierto lo que leen los escribas, los líderes judíos, y Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y ellos no le reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron con él. Y ahora viene lo importante del texto, que dice, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Comparando los sufrimientos y la persecución y el rechazo de Juan el Bautista, y dice, así como rechazaron y no conocieron a Juan el Bautista, no le reconocieron y lo mataron, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Era claro. Hermano, ¿sabe qué es lo que le está diciendo aquí Jesús a los discípulos? Que Él va a llegar a la cruz. Es una confirmación más de su pasión, de su muerte y resurrección, que era, como sabemos, inevitable. Pero lo que Jesús está haciendo aquí en enfatizar esto es que Él quiere que sus discípulos lo conozcan y crean en Él, no como un rey político, no como un hacedor de milagros, no como el que me compra y me complace todo lo que yo quiero, sino lo que Él quiere que sepan es de que su Rey y Salvador es el Hijo de Dios, quien fue a la cruz para morir y pagar por los pecados del hombre. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes no pueden conocer a otro que no sea el Cristo sufriente. Es glorioso, pero tiene que ir a la cruz. ¿Sabe por qué, hermano? Por causa del pecado.
el hombre pecará inevitablemente. Y eso hizo de la cruz una obra inevitable. El error de los judíos fue no reconocer al precursor de Jesús, a Juan el Bautista, y el error de ellos fue que iban a hacer lo mismo con Jesús, en otras palabras, a no reconocerlo y a darle el mismo fin, la muerte. Pero ¿qué de su pueblo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios, inspirando a Mateo, dejó esto acá? Porque Él desea que su pueblo lo conozca verdaderamente. Y parte de conocer a Jesucristo verdaderamente es que Él es el Cristo sufriente. Para los judíos era imposible ver a Cristo manso y humilde, rechazado, sin riqueza material. Es imposible, y mucho menos yendo a la cruz. Pero es la cruz lo que ha logrado la libertad del pueblo de Dios. Y lo que Cristo ha logrado no lo pudo haber logrado nadie más. Y no podemos borrar la cruz. La cruz es fundamental en la fe cristiana. En el plan soberano de Dios, la cruz no es la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios en su amor manifestado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz para pagar por los pecados del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que a Jesús le importa, que conozca su pueblo, porque es el único medio, hermanos. Conocer a Jesús de otro modo, los discípulos querían evitar ver a Jesús sufrir, Pedro específicamente. Nosotros sabemos que Él no se queda como un Cristo sufriente, sino que vemos que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de un Cristo resucitado. Y no solamente de un Cristo resucitado, pero Hechos nos dice de un Cristo ascendido a la gloria. Y no solamente de un Cristo ascendido a la gloria, pero de un Cristo que vendrá una segunda vez por su pueblo. De esa manera tenemos que conocer a nuestro Cristo. Una esperanza que no se corrompe, que no se quiebra. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor infinito en darnos a conocer, Señor, que nosotros debemos de conocerte debidamente. Y la única forma de conocerte es en honestidad y integridad, indagar tu palabra para no solamente escuchar voces o ideas equivocadas, sino dejar que tú hables a nuestras vidas. Gracias por esta bendición tan inmerecida, Señor. Éramos indignos. Y ahora, Señor, nos podemos deleitar y gozar bajo tu palabra, bajo la guianza de tu Espíritu Santo y tu gracia bendita, por tu amor eterno. Gracias. Amén.